Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 jugadores que, según el hincha, este video lo voy a hacer porque muchos hinchas en definitiva están cansados de algunos futbolistas. Voy a estar mencionando a 5 jugadores, no sé si que deberían irse sí o sí de River, porque todo jugador puede ocupar cierto lugar en el plantel y a lo mejor si el DT los pusiera en otro lugar, ya sea en el campo de juego o sentarlos un rato en el banco de suplentes, el rendimiento podría llegar a ser distinto. Pero por lo pronto voy a estar hablando de 5 jugadores al cual el hincha de a poco les está perdiendo la paciencia. Con algunos ya la ha perdido. Y no estoy hablando de jugadores que se pueden llegar a ir por una cuestión contractual. Todos los futbolistas que voy a mencionar en este video tienen vínculo con River por lo menos un año y medio más. Pero en definitiva los ciclos acaban, ya sea para algunos jugadores que no han terminado de rendir nunca o por lo menos nunca han tenido el nivel esperado, o para otros que sí han estado en algún momento en la altura que uno pretende que tenga un futbolista cuando juega con la camiseta de River, pero que hoy lamentablemente no pueden llegar otra vez a ese rendimiento, o por lo menos no pueden tener un nivel óptimo que les permita estar en el lugar en el cual los pone el DT. Así que vamos a estar repasando esta lista y vamos a estar hablando de cada uno de ellos de manera individual. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el jugador quizás más cuestionado por parte del hincha. Voy a hablar específicamente de aquellos futbolistas que en general son titulares. De nada sirve hablar de un jugador como el caso, por ejemplo, de Héctor David Martínez, que no juega básicamente nunca, porque se puede llegar a ir, es cierto. El hincha seguramente no se ponga triste si se va, pero Martínez no juega, no es responsable de algunos malos resultados que ha tenido River en el último tiempo, porque no tiene ni un solo minuto casi en lo que va del semestre. En cambio, en el caso de Marcelo Andrés Herrera, que quizás si analizamos todos los partidos que ha jugado en esta primera mitad del 2024, el balance le da más niveles positivos que negativos, pero en River, como ya sabemos, es muy importante estar a la altura en los partidos más importantes, y el error que cometió en el Superclásico ante Boca lo ha vuelto a poner en la mira. Con anterioridad quizás Herrera no era tan criticado porque no tenía un reemplazante natural en su puesto, pero ahora sí lo tiene, y que De Michelis, por un fallo en el anterior Superclásico, haya borrado a Agustín Santana definitivamente, y los hinchas ahora piden que el ex Defensa y Justicia juegue más minutos y que Herrera por lo menos se siente en el banco de suplentes. Aún así, la mayor parte de la hinchada de River pretendía que Herrera forme parte de la renovación y de la limpieza que se hizo entre el mes de diciembre del año pasado y el mes de enero de este 2024, en el cual estuvieron incluidos algunos jugadores históricos, que está bien que se hayan marchado porque en general los ciclos se acaban, como en los casos de Maidana, de Enzo Pérez, mismo de Matías Suárez, o también para algunos que no podían jugar más, como Salomón Rondón, que quería irse, Mamana, que lamentablemente estaba lesionado, aunque en Vélez está demostrando que con continuidad por lo menos puede tener un nivel óptimo. Después habría que ver qué es lo que sucede si juega tantos partidos por semana, porque en definitiva River juega Copa y el equipo de Liniers no. Y con anterioridad también se habían ido Robert Rojas, José Paradela, Elías Gómez, todos futbolistas que ya habían cumplido un ciclo. Y Herrera también formaba parte de esa lista, sin embargo no se terminó yendo porque los ofrecimientos que llegaron no fueron buenos. River pretende recuperar los $2,5 millones que en su momento le pagó a San Lorenzo para quedarse con el 70% del pase del futbolista, o en definitiva los destinos que llegaban no eran lo suficientemente buenos como para que el propio jugador ejerza presión como para querer salir. En definitiva, Herrera se quedó. En definitiva, para De Michelis siempre ha sido el lateral derecho titular, porque de todos los partidos que ha jugado River es el que más veces se ha desempeñado en ese lugar, pero por algo, en algunos cotejos específicos, De Michelis lo sacó y ponía a Boselli como lateral derecho. Esto quiere decir que el propio DT sabe que defensivamente Herrera no le da todas las garantías que debería darle un marcador de punta diestro jugando en River. Y el hincha, luego de lo que pasó en el último Superclásico, se ha cansado totalmente. Yo no soy quien para decidir el futuro de Herrera. Ojalá que si sigue jugando tenga un buen nivel, porque acá lo más importante es que el futbolista rinda al máximo con la camiseta de River y que el millonario obtenga buenos resultados. Pero por lo pronto no ha dado la talla, y no es un jugador que vino en este último mercado y que podamos decir que todavía tiene un margen de tiempo lógico para mejorar, como es el caso por ejemplo de Nicolás Fonseca, al cual el hincha tampoco lo quiere demasiado, pero está claro que no podemos ponerlo en la misma vara porque Herrera lleva más de 2 años en River. Llegó en enero
del 2022 y nunca ha logrado afianzarse en el puesto. Obviamente, si llega un buen ofrecimiento en el siguiente mercado, ya teniendo a Agustín Santana formando parte del plantel, River debería transferir a Herrera y recuperar gran parte de la inversión que hizo en su momento. Continuamos esta lista con Leandro González Pires, que es el segundo jugador que, por lo menos para el hincha, no debería seguir jugando en River. Repito una vez más, de los que generalmente juegan, no voy a estar hablando en este video de futbolistas que no juegan porque no me parecería lógico. González Pires para De Michelis ha sido el primer marcador central titular desde hace muchísimo tiempo. Y es verdad que el 2023 de Pires no ha sido malo. Si analizamos partido por partido, rendimiento individual por rendimiento individual, no ha tenido una mala temporada. Pero da la sensación de que todavía no logra ser ese primer marcador central que necesita el equipo como para ganar la Copa Libertadores. Hoy River tiene que apuntar a lo más alto. A lo mejor, si el Millonario únicamente estaría compitiendo en torneos locales, no estaría mal que Pires sea el titular. O inclusive, yo creo que no estaría mal que sea uno de los habituales suplentes. Es verdad que por edad yo preferiría que los suplentes en la saga central de River sean Sebastián Boselli y Daniel Zavala, el juvenil que debutó hace poco. Pero si analizamos el rendimiento, tampoco estaría mal que Pires ocupe ese lugar. Ahora, la verdad es que no parecería ser ese zaguero con el cual River pueda estar levantando la quinta Copa Libertadores el 30 de noviembre. Y al igual que Herrera, tuvo un error en el último superclásico que ya es reiterativo. También es cierto que en los dos superclásicos que River jugó el año pasado, Pires había sido de lo mejor del equipo. Cuando el más grande le ganó 1-0 a Boca en el Monumental con gol de Borja y cuando venció 2-0 al eterno rival en la Bombonera con los tantos de Rondón y Enzo Díaz, Pires había tenido buenos rendimientos y había dejado un poco atrás el fallo que había tenido en el superclásico del primer semestre del 2022. Pero nuevamente aparecieron los fantasmas y está claro que el hincha no se olvida. Hoy por hoy parecería que va a seguir siendo titular. Me parece que acá el propio DT tendría que levantar un poco la cabeza y teniendo en cuenta que De Michelis fue defensor central y creo que debería tener una opinión más válida que el resto, debe ser el propio entrenador que por algo, por ejemplo, puso a Daniel Zavala ya por encima de Héctor Day Martínez y no me parecería mal, sobre todo en los partidos de liga profesional que van a estar comenzando ahora dentro de un par de semanas. Recordemos que el más grande va a estar disputando las primeras 5 fechas antes de la Copa América y el resto del torneo se va a estar jugando en la segunda mitad del año. Yo creo que Pires definitivamente tiene que ser suplente y De Michelis tiene que probar con otro compañero en la saga junto con Paulo Díaz, ya sea Zavala o ya sea Boselli. Cualquiera de los dos puede estar a la altura por lo menos para esos partidos y además estaríamos, no sé si buscándole ya una salida a González Pires, porque recordemos que a principios de año podría haber vuelto al Inter de Miami y en River decidieron que se quede. Es cierto que para ese entonces el más grande no tenía la intención de incorporar un central de jerarquía y a mitad de año parecería estar todo dado como para que Germán Pesela vuelva al Millonario y sea uno de los refuerzos que lleguen en el siguiente mercado de pases. Y ahí está claro que no podés tener tantos zagueros. Ya de por sí De Michelis tuvo un problema el año pasado con tantos centrales y a finales del 2023 terminó dejando salir tanto a Jonathan Maidana como a Manuel Mamana. Ahora podría llegar a suceder lo mismo a mitad de año con González Pires. El hincha obviamente no lo extrañaría, es cierto, y lo repito una vez más, el 2023 de Pires no fue malo, pero los errores reiterativos en los superclásicos y el exceso de confianza que a veces tiene en algunas circunstancias hace que el hincha no le tenga tanta paciencia. Y además hay jugadores jóvenes en su posición, como los que mencioné, Boselli y Zavala, que tranquilamente podrían reemplazarlo. Vamos ahora a hablar de Pablo Solari. En el caso del delantero, obviamente muchos hinchas pueden tener la opinión de que quieren que se vaya, otros de que quieren que se quede. Digo esto porque la situación de Solari no es la misma que la de Herrera y de González Pires. No es un jugador, por lo menos en mi opinión, desechable, porque la realidad es que vinieron a ofrecer en el último mercado de pasos alrededor de $12 millones del Krasnodar de Rusia para quedarse con el jugador. River terminó rechazando esa oferta por dos motivos. Primero, porque todavía posee el 60% del pase del futbolista, el otro 40% restante se lo dividen entre Colo-Colo y Talleres de Córdoba en partes iguales, 20% cada uno, y la segunda razón por la cual no se fue es porque justamente es un equipo ruso. Hoy recordemos que los conjuntos de ese país, por disposición de la UEFA, no pueden disputar competiciones internacionales y además la Liga de Rusia ya no es una liga tan potente como en los anteriores años por toda la situación extrafutbolística que está pasando ese país.
y eso hizo que obviamente Solari no ejerciera ningún tipo de presión para salir. Si esos 12 millones de dólares, más allá de que a River le hubieran parecido poco, hubieran venido de algún conjunto de España de segunda línea o de la Premier League, y ahí a lo mejor Solari le hubiera dicho a su representante que le diga a la dirigencia que acepten la oferta o por lo menos que evalúen la propuesta en cuestión. Esto no sucedió, por lo que Solari se quedó. Muchos hinchas en ese entonces se agarraron la cabeza pensando que lo mejor era aceptar ese ofrecimiento, porque teniendo en cuenta la irregularidad del futbolista no sabíamos si iba a llegar a algo mejor. Yo creo que Solari es un jugador que si un día se levanta bien, tiene un buen partido, es determinante y es un futbolista que verdaderamente puede aportar al plantel de River, pero cuando se levanta mal y ya tiene una jugada en la cual no le salen bien las cosas, después en el resto del partido muchas veces hasta termina siendo un jugador menos, porque no termina tomando buenas decisiones, porque es un delantero que lamentablemente termina no acertándole al arco, termina haciendo que los ataques de River sean muy inconclusos, y eso es algo que puede provocar fallos defensivos posteriormente, porque pierde la pelota cuando el equipo está lanzado al ataque y a lo mejor quedan todos los jugadores mal parados, y por eso mismo Solari depende de una primer jugada de partido básicamente para saber si va a tener o no va a tener un buen día. Después también hay responsabilidad del DT, que en muchas oportunidades lo pone a jugar de extremo por derecha pegado a la raya, y esa es una posición que claramente no lo beneficia absolutamente para nada. Aún así, y más allá de que a lo mejor Solari no tenga el nivel para ser titular en River, no es un jugador para desechar ni mucho menos. Es un jugador a vender en caso de que llegue una oferta. Ya de por sí, el más grande va a traer un centro delantero en el siguiente mercado de pases, porque se ha quedado corto en el último receso en relación a traer jugadores ofensivos. Si llega a ir Solari, no tendría que traer un solo delantero, sino que tendría que traer dos. Pero en el caso de una hipotética venta del jugador cordobés, estaríamos hablando que el más grande estaría recibiendo dinero por esa transferencia, y por eso mismo podría utilizar ese monto para usarlo en el siguiente receso. Hay que incorporar jugadores, hay que traer jerarquía. No creo que Solari sea un futbolista que no se pueda recuperar, porque todavía es joven, todavía tiene mucho para dar, pero en definitiva va a tener que empezar a ser muchísimo más regular, porque si no el hincha de River pronto se va a cansar. Los murmullos cada vez que tiene la pelota en el Estadio Monumental son constantes, porque saben que si la jugada sale bien, el partido de Solari va a ser bueno, pero si ya a los 5 o 10 minutos tiene un yerro en ofensiva, el partido seguramente sea muy flojo. Y el siguiente jugador que voy a mencionar es un caso bastante delicado, porque Nacho Fernández, sin lugar a dudas, ha formado parte de la historia grande del club de Núñez. No es un jugador para descartar, ni para desechar, ni mucho menos. A Nacho Fernández hay que tratarlo como tal. No es ídolo ni de cerca, no es un jugador que quizás haya marcado una era, pero es un futbolista que verdaderamente, en su primera etapa en el club sobre todo, siempre ha estado dispuesto, se ha quedado, ha rechazado ofertas, y sobre todo, en el primer ciclo, ha estado a la altura en los partidos importantes. Siempre ha dado la talla en los encuentros definitivos de River. Seguro habrá alguna excepción, pero en definitiva, en los duelos que tenía que jugar el elenco de Marcelo Gallardo, que definían títulos o que eran contra Boca, Nacho siempre estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que sucede ahora? Por lo menos para mí, Martín de Michelis le está dando un lugar que en principio no se merece por el nivel actual, y en segundo, por el propio lugar que le está dando, hace que el futbolista también baje su rendimiento. Es cierto que hubo algún que otro partido bueno de Nacho, no es que han sido todos los partidos que ha jugado en este 2024 malos. Hubo un momento en el cual le encontró la posición ahí en la mitad de la cancha, no poniéndolo tanto como casi extremo por derecha o de segunda punta. A veces Nacho Fernández jugaba detrás de Borja y no me parecería ser la posición donde más se destaca. De hecho, recordamos el partido en Venezuela contra Deportivo Táchira, donde en un 4-3-3 bastante absurdo puso a Nacho Fernández a jugar de espaldas detrás del centrodelantero, algo totalmente ilógico, y me parece que ahí hay mucha más responsabilidad que el entrenador que del propio jugador. Después está claro que el futbolista, por una cuestión de edad, no va a tener el mismo nivel que en su primera etapa, donde había llegado a River proveniente de Gimnasia siendo muy joven, y si bien es cierto que cuando se fue de River, los 2 años en los cuales estuvo en el Atlético Mineiro de Brasil, tuvo un buen rendimiento, está claro que su carrera está en declive, y es algo totalmente lógico. Nacho Fernández debería ocupar un lugar en el banco de suplentes y ser un jugador preponderante estando algunos minutos, y también es muy importante dentro del vestuario. Me parece que acá hay mucha más responsabilidad de Michelis en hacer que el hincha se empiece a cansar un poco de Nacho, y eso no sería justo para un jugador que ha sido verdaderamente importante.
Además hay que tener en cuenta que tiene contrato hasta finales del 2025 y no es un futbolista vendible, no es un jugador que hoy podamos pensar que se puede ir en el siguiente mercado. Lo más seguro es que Nacho acabe su contrato con el club y después a finales del año que viene ahí se verá qué es lo que sucede, y sería verdaderamente feo que durante estos próximos 18 meses aproximadamente el pasaje de Nacho por el Millonario sea más negativo que positivo. Tampoco es que no puede volver a ser titular nunca. Algún partido obviamente puede jugar. Estamos hablando de un futbolista que no se ha olvidado de jugar al fútbol y que ha sido muy importante. Pero me parece que ponerlo a jugar todos los encuentros de titular y muchos de ellos en una posición que no lo favorece, hace que el hincha se empiece a cansar de él. Si bien no creo que lo insulten nunca, la realidad es que los murmullos empiezan a ser cada vez más constantes y obviamente la gente se empieza a cansar. Porque si ya se fueron Maidana, Enzo Pérez, tranquilamente también se podría ir Nacho, puede llegar a pensar el hincha. Por eso acá hay mucha responsabilidad del entrenador, que debe tomar decisiones en lo futbolístico que afecten de manera positiva al equipo dentro del campo de juego, y Nacho Fernández tiene que estar dentro de esas decisiones para que vuelva a retomar su mejor nivel, si es posible, jugando desde el banco de suplentes. Y el último futbolista del que voy a hablar quizás es el que menos tiempo ha jugado, es el que menos tiempo ha jugado durante este 2024 y seguramente sea una de las decisiones que más agradece el hincha por parte de Michelis, que es que Agustín Palavecino ya no es titular, ya no es primer cambio, y si bien es cierto que el DT no le está dando el lugar a los jóvenes, que es lo que la mayoría de los simpatizantes quiere, por lo menos Palavecino no ingresa en todos los partidos. Ingresan algunos, yo creo que eso es lógico teniendo en cuenta que forma parte del plantel, pero a mitad de año tiene que formar parte de la limpieza de esos jugadores que tendrían que irse de River. Es verdad que en su momento en el 2021 tuvo un muy buen nivel, su primer año en el Millonario fue verdaderamente bueno, sobre todo por la edad que tenía en ese momento, era un jugador joven, por lo que lo había pagado en aquel entonces la dirigencia en enero del 2021, $3,5 millones, no es una suma verdaderamente excesiva, y fue muy importante en el torneo de la Liga Profesional que ganó el más grande de la mano de Marcelo Gallardo en el segundo semestre de ese año. Pero a partir de ahí, de una lesión más que nada que tuvo en febrero del 2022, todo empezó a ir para abajo. Y cuando digo todo es todo, porque no es que tuvo 2 o 3 meses de bajo rendimiento, después repuntó, volvió a bajar y fue una montaña rusa el nivel de Palavecino. Fue un declive total, pronunciado, y hasta el día de hoy no se detiene, porque Palavecino no juega un partido bien o no tiene un ingreso preponderante en River. Me atrevería a decir que desde abril del 2023, estamos hablando ya desde hace un año, cuando en un cotejo contra Sarmiento de Junín marcó un gol que le permitió a River ganar un cotejo por la Liga Profesional por 2-0, que se le podía complicar si es que no marcaba ese segundo tanto. Después no se le recuerda un solo buen partido a Palavecino con la camiseta de River desde ese entonces, y por eso mismo a mitad de año debe ser uno de los jugadores que tendría que irse del equipo. Sé que dije que en esta lista no iba a poner a futbolistas que generalmente no juegan, pero como Palavecino tiene todos los números como para irse a mitad de año, me parece apropiado mencionarlo en esta nómina. En cuanto a lo que sucedió en el último mercado de pases, Palavecino tenía la chance de irse a jugar a San Lorenzo a préstamo. Sin embargo, la dirigencia de River tomó la decisión de no volver a ceder jugadores sin cargo a San Lorenzo luego de lo que pasó con Augusto Batalla, que tuvo 2 sesiones sin que el conjunto de Boedo tenga que poner un solo dólar, teniendo en cuenta que en River esperaban que se hiciera uso de la opción de compra, algo que no pasó, y por eso se ha tomado esa determinación. Se sabe que Palavecino es hincha desde chico de San Lorenzo, y más allá de que eso no ha imposibilitado que juegue en River, porque su buen nivel en su momento no hizo que tuviera rendimientos bajos cuando juega contra San Lorenzo, ni tampoco es que ahora ha bajado el rendimiento por eso. Es una cuestión netamente futbolística y una cuestión que tiene que ver con lo que dije al principio. Los ciclos de los jugadores se agotan, porque no es que Palavecino nunca va a volver a jugar bien al fútbol. A lo mejor se va a otro equipo y termina teniendo un buen rendimiento. Ha pasado, como dije también al inicio, con Mamana. Yo creo que era un jugador que en River se lesionaba mucho porque la cabeza le juega en contra, y en Vélez ha logrado tener más continuidad. Si bien es cierto que no juega competiciones internacionales, lo cual es un punto a tener en cuenta. Palavecino a lo mejor si se va puede volver a tener un buen nivel. Por lo pronto River quiere recuperar a mitad de año la inversión de $3,5 millones que le hizo al Deportivo Cali en su momento. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, a mitad de año, por lo menos para mí, Herrera, González Pires y
Palavecino deberían irse del club y deberían cerrar con este ciclo de limpiezas que empezó a hacer River en el último mercado, o mejor dicho, desde mediados del año pasado. Después, el caso de Solari, está claro que la dirigencia no lo va a dejar salir si es que no viene una propuesta con números interesantes, y yo creo que desde el banco de suplentes podría llegar a ser un juego interesante, pero River tiene que traer un delantero que le compita y que esté por lo menos a la altura para ganar a Libertadores. Y en cuanto a lo de Nacho Fernández, creo que mucho tiene que ver el entrenador. Tiene que dejar de darle en cuanto al equipo titular un lugar tan preponderante. Nacho puede aportar desde otro lugar y me parece que él también lo entendería de esa manera. Tiene que jugar menos, tiene que los minutos que pueda entrar desde el banco ser verdaderamente relevante, y a partir de ahí vamos a empezar a tener nuevamente un Nacho Fernández que se destaque muchísimo más. Está claro que si ninguna de estas cosas sucede, el hincha se va a seguir cansando y obviamente nadie quiere que los jugadores que mencionamos en este video sean insultados, por lo que esperemos que las mejores decisiones se tomen a partir del próximo receso. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.